Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hoy queremos subrayar el versículo 26, al final, el B sobre todo. Cuando Priscila y Áquila escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino. Sobre el tercer viaje, ¿verdad?, de Pablo que está haciendo, nos decía del versículo 23, hacia las regiones de Galacia y Frigia, fortaleciendo a todos sus discípulos. Pablo que se mueve, Pablo hace un tercer viaje para ir a visitar. Sobre todo eso, bebe en la preocupación. Bueno, todo esto es esencial y fundamental. Entonces lo que encontramos, lo que está haciendo en su recorrido San Pablo. Pero desde el versículo 24 al 28 encontramos a Apolo, que es el nuevo colaborador de Pablo. Hemos hecho ya toda una definición, una presentación de la personalidad de Apolo. Y es interesante, ¿verdad? Porque Apolo después es puesto nada más y nada menos, sobre todo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, del 10 en adelante, en esa controversia que existe, incluso entre los primeros cristianos, le dice alguno, dice, yo soy de Apolo, ¿viste? Yo soy de Apolo. Quiere decir que esta figura fue muy importante. Después yo soy de Apolo. Quiere decir que muchos se volvieron seguidores también de Apolo. Y más aún, como nos describe, estos versículos nos dicen que Apolo era una persona elocuente y muy bien versado, muy bien preparado, un conocedor del Antiguo Testamento en este sentido. Y también haciendo un camino ahora del Nuevo Testamento. Si él defiende los valores y los principios del Evangelio, es justamente porque él también fue paragonando, mirando, entendiendo, leyendo y haciendo una exégesis de vida y luego que lo aplica a la vida del hombre, es decir, a nuestra propia realidad. Y así entonces tenemos hoy este versículo 26. Entonces empezó a hablar con vehemencia. Entonces comenzó a hablar con vehemencia en la sinagoga. Y así, cuando comienza a hablar con esta valentía,
con esta fuerza que solamente lo puede tener en la medida en que él va conociendo y va adentrándose dentro de sí mismo. Y entonces, después de exponer su misma exposición, ¿verdad? O sea, expone, mira, dice, transmite lo que él ha conocido y lo que él está viviendo. Y aquí Priscila y Áquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino. Le explican. Pero él da, ¿verdad?, ese paso, wow, busca, se interesa. A este hoy, entonces, el mismo temperamento parece como el que tiene Pablo. Ahora, queriendo pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron una carta a los discípulos para que lo recibieran. Cuando le llegó, fue de gran provecho a los que aún faltaban, habían creído que por medio de la gracia podían llegar. Porque el fruto de la gobernación, aquí entonces nosotros vemos cómo comienza a gobernar todo lo que se refiere al aspecto entonces cultural, al aspecto religioso, y que se va a volver después de gran provecho para toda esa comunidad, de gran provecho. Y él también, por otra parte, refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de la Escritura que Jesús era el Mesías. A veces las lleva. Porque justamente los judíos están esperando el mesianismo, están esperando al Mesías. Aquí que viene Jesús, Yeshua, Salvador, lo justamente quiere decir. Aquí por lo menos los judíos quieren, parece, conocer exactamente todo, pero pues nos dan el paso más importante, que es el paso de la fe, es el paso de lo trascendente. Y bueno, y eso es lo que les está pasando aquí, porque el versículo, como dijimos, entonces comenzó a hablar con valentía en la sinagoga, Pero cuando Priscila y Áquila los pulsaron, ¿verdad? Escucharon primero y lo llevaron aparte y los pulsaron. Les explicaron que no tenía que más decir nada sobre ese personaje. Y así, queridos hermanos, entonces continúa esta hermosa narración. Vamos a volver enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, al iniciar nuestra jornada hoy con el libro de Ezequiel, capítulo 47 del 1 al 9 y luego el versículo 12. El ángel me llevó a la entrada de la casa del Señor y vi que salía agua por debajo del umbral de la casa en dirección al oriente, porque la fachada de la casa miraba hacia el oriente. El agua descendía por debajo del costado derecho de la casa al sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta septentrional y me hizo dar la vuelta por un camino exterior hasta la puerta exterior que miraba hacia el oriente. Allí vi que el agua fluía por el costado derecho. Cuando el hombre salió hacia el este, tenía una cuerda en la mano. Midió 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a las rodillas. Me dio otros 500 metros y me hizo caminar a través del agua que me llegó a la cintura. Luego me dio otros 500 metros y ya era un torrente que no podía atravesar porque el agua había crecido. Era un agua donde había que nadar, un torrente intransitable.
Y así continúa, queridos amigos, con la pregunta retórica. ¿Qué ves, hijo de hombre? Primero que sale la fuente del altar, del templo. Elemento esencial, queridos amigos. El agua, el simbolismo, es la gracia de Dios. Como proceso también. 500 metros es una forma de decir el momento en que el hombre va dando pasos esenciales, hasta el tobillo, hasta la rodilla, hasta la cintura, hasta el pecho. Luego ya es una fuente que es imposible caminar y transitar. Se necesita nadar en esa gracia de Dios. Y todo dice, mira hacia el oriente. Que el oriente siempre significa la justicia, significa la sabiduría, significa la verdad, significa la honestidad, significa el arandukat. Vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, vivir de acuerdo a la religión, es decir, religarnos a nuestra propia existencia, para mirar las necesidades de los demás y para hacer bien eso que Él quiere que hagamos para nuestra comunidad, para nuestra nación, para nuestro país. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hubiera traicionado el plan de Jesús. Las palabras del Papa en una entrevista en la que utilizaba el término bandera blanca siguieron generando una ola de reacciones por parte de Ucrania. El Vaticano ya aclaró que el Papa hacía referencia al concepto que usó el entrevistador y que Francisco no pedía la rendición de Ucrania, sino negociar para alcanzar la paz. Aún así, son muchas las figuras públicas que se han pronunciado al respecto. Zelensky, sin nombrar específicamente a Francisco, aludió en su vídeo a la bandera blanca. El mensaje se publicó un día después de la entrevista del Papa. Los asesinos y torturadores rusos no se adentran más en Europa solo porque les frenan los ucranianos con las armas en la mano y bajo la bandera azul y amarilla. En Ucrania había antes muchos muros de casas e iglesias blancos que ahora están chamuscados y arruinados por las armas rusas. Zelensky agradeció a los cristianos, judíos y musulmanes por su presencia desde el inicio de la guerra, pero añadió unas palabras que podrían estar dirigidas a Francisco. Doy las gracias a todos los capellanes ucranianos que están con el ejército en las fuerzas de defensa. Están en primera línea protegiendo la vida y la humanidad, apoyando con la oración, la conversación y los hechos. Esto es lo que hace la Iglesia, estar con la gente, no a 2.500 kilómetros en algún lugar, mediando virtualmente entre alguien que quiere vivir y alguien que quiere destruirte. En Ucrania invitaron al nuncio en el país al Ministerio de Exteriores para hablar de las declaraciones del Papa. Desde el gobierno expresaron su decepción y dijeron que Francisco debería apelar al agresor y no a la víctima. El que también se pronunció fue el máximo diplomático del Vaticano, el cardenal Parolin. En una entrevista, el secretario de Estado señaló que este llamamiento del Papa no se refiere solo a Kiev, sino a las dos partes y que para ello lo primero es poner fin a la agresión rusa. Dijo también que para que no se malinterpreten las declaraciones hay que tener en cuenta el contexto. En este caso, la pregunta que se planteó al Papa, quien en respuesta habló de negociación y en particular del valor de la negociación, que nunca es una rendición. Esta es la línea que mantiene la Santa Sede desde el principio en relación a la guerra en Ucrania, negociación para poder alcanzar una paz justa y duradera. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñandeyara Ñe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024.
Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Siento dolor por haberte fallado, siento dolor por caer en pecado. Ayúdame a amar la verdad y a borrar el engaño. Yo no soy digno de andar en tu senda, ni de arrojar la primera piedra. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no haya tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, 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 siento dolor, estoy muy compungido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de
verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, los versículos que van sobre todo del 24 al 28, que nos habla de Apolo, que es el nuevo colaborador. Aquí, en este versículo 26, nos dice: pero cuando Priscila y Áquila lo escucharon, lo llevaron también aparte y le explicaron más exactamente el camino. Priscila y Áquila lo escucharon. Quiere decir que aquí dentro de una comunidad la escucha. Eso el tapete ya es. Yande coñego te vea lleva pe yande en duajina pe oía yande pe compartía yande upe ande yande jay cuana ña mañana moto para la guatajina para yande ya la dice yande. Lo escucharon. Le escuchan entonces Áquila y Priscila. Lo llevaron aparte, le llevan aparte, es decir, Áquila y Priscila le llevan aparte a Apolo. Porque es a Apolo. Pero son ellos los que se sienten responsables. Interesante, ¿verdad? Esta catequesis bíblica, porque a veces hay peite mañana. La Anderes es sano. La andas ahí lo me ponen página, pende la pisada. A lo brica, eina. Donde llega cuajere, pea, no me pone. Pea ya es a Samago Rolao. Y entonces le llevan aparte, porque quieren, entre comillas, vamos a decir nosotros, corregirlo un poco, ¿verdad? Y ahí le explicaron más exactamente el camino. Es decir, que hay otro valor indispensable en la vida de comunidad. Apea la ña de tiempo. La ña de tiempo dice, entonces ñande yaguapú. Haña compartí con los demás. Pe ñande ya oreco a pe ñande pupe. Pe ñande ña ñandúa pues a pe ya esacue. Ah, bueno. Coanga entonces ñande ña boja allí. Coanga ñande ña ñe muy ye. Que a todos vamos a pe ñande la pichacuera. Ojendomio y cuami. La ñande ya lo lleva y chupecuera, ¿verdad? Entonces lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron exactamente el camino. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos lo animaron. Escribieron una carta a los discípulos para que lo recibieran. Una carta a los discípulos para que lo recibieran. Interesante también aquí, ¿verdad? Desde el aspecto de todo lo que
uno va mirando y uno va entendiendo en este desarrollo de la vida cristiana. Primero, oremañar, ejechar, ñandú, y siempre de un sentido antropológico, es decir, del hombre. Porque a la palabra de Dios lo que le interesa es la salvación del hombre, de la persona. De ahí como una cuestión mágica, ¿verdad? No. A ver, por ahí va. A ver, esa que tenía dentro de un contexto histórico, vaya vayan de ella poñaina, ama esa vaina, ya hueropu, jo ama becue. Y así es entonces con esa fuerza que aquí se está viendo. Ahora, cuando llegó, fue de gran provecho a los que estaban porque creído, ¿verdad? Porque refutaba. De gran provecho para la iglesia porque refutaba vigorosamente a los judíos en público. Ahora, entonces, por su característica misma, y donde ya es que Apolo era una persona muy instruida, una persona que tiene capacidades, ¿verdad?, de diálogo, de encuentro y de poner bien las cosas. Y por eso dice refutaba vigorosamente, y una persona formada, una persona que conoce tanto el Antiguo Testamento como ahora esta nueva experiencia del fenómeno de Jesús. Y así, en público, demostrando por medio de la primera que Jesús era el Mesías. Porque a eso queríamos llegar, ¿verdad? El autor sagrado te va mostrando y te va describiendo todos los elementos procesuales para llegar a lo final y a la esencia de su mensaje. Pero vean entonces, veo que Catuga lleva. Aquí está lo certero, esto es lo que Dios me pide. Muy bien, queridos amigos, les dejo en este momento y vamos a volver, ¿verdad?, enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Así fue la llegada de 97 refugiados evacuados de los campos de detención en Libia. Algunos de ellos fueron víctimas de tortura. Han podido escapar de ahí gracias a la iniciativa impulsada por la comunidad de Sant'Egidio. Esta permite a los refugiados entrar en Europa de modo legal. La llegada al aeropuerto de Roma marca el final de un duro camino y la promesa de un nuevo inicio. La llegada a Fiumicino de los refugiados es siempre un momento de gran celebración en el que los niños sostienen globos, pancartas, banderas italianas y gritan ¡Viva Italia!, porque Italia les ha acogido. Esta iniciativa son los llamados corredores humanitarios que Sant'Egidio promueve gracias a la colaboración con los gobiernos e iglesias locales. El desafío es doble: por un lado, conseguir traer a familias de modo legal, por otro, integrarlas. El principal vehículo de la integración es el idioma, pero también hay que transmitir la cultura del país al que llegan. Entregamos un ejemplar de la Constitución italiana traducida en su idioma a los refugiados que llegan con los corredores humanitarios, para hacerles entender que van a vivir en un país democrático, donde se respetan los derechos de la mujer, donde está prohibido el trabajo infantil, donde los niños deben ir a la escuela. El proceso de selección para los refugiados se rige por el criterio de la vulnerabilidad. Dentro de un campo de refugiados escogen a los que tienen mayor dificultad, por ejemplo, madres solteras con hijos pequeños, enfermos, personas con discapacidades o personas perseguidas por su fe. Me ha impactado mucho la historia de un hombre afgano de mi edad, con 2 hijos, profesor como yo, pero él era un prófugo, porque de repente estalló la guerra en su país. Vino un gobierno que negaba derechos a las minorías, a las mujeres, y tuvo que huir de su país.
y pensé que al fin y al cabo cada uno de nosotros podríamos encontrarnos, por una razón u otra, en esa situación, tener que abandonar nuestro país con nuestra familia y con todo lo que poseemos en una maleta. En total han sido 7.000 las personas que han conseguido evacuar a Europa. Italia ha acogido a más de 3.000. El resto han sido destinados a Francia, Bélgica y Andorra. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento. Nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo. Tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Principalmente estos versículos que van del 24 al 28. Subrayamos hoy especialmente lo de Áquila y lo de Priscila. Cuando Priscila y Áquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron con exactitud, ¿verdad?, cómo es el camino.
Es importante en la Yikwami, ¿verdad? Porque decíamos nosotros el escuchar, el compartir, el entender. En este caso, Apolo tenía un conocimiento básico, elemental, fundamental, se nota, y posiblemente también Apolo, decíamos y comparábamos incluso con lo de Pablo. O sea, toda su formación es una formación buena desde el Antiguo Testamento, y por lo tanto después él puede hacer esa comparación o compara lo del Antiguo Testamento con lo del Nuevo Testamento. Ciertamente que en ese momento todavía no hay nada escrito, ¿verdad? No hay nada escrito, estamos comenzando. Entonces es una teología de lo que ellos han experimentado, lo que ellos han vivido con Jesús de Nazaret. Y en Jesús de Nazaret ellos encuentran la realización y la plenificación de todo lo que el Antiguo Testamento había dicho como historia de salvación, ¿verdad? Historia de salvación. Y bueno, y así entonces cuando Áquila y Priscila se dan cuenta que ahí parece algunos elementos, algunos cables que están medio sueltos, no están bien unidos, ¿verdad?, en este discurso, a pesar de que Áquila se nota que es una persona muy preparada, nos dice Áquila entonces, y Priscila, Apolo era una persona muy preparada. Áquila y Priscila ciertamente que ya estaban, después de haber conversado mucho, de haber conocido mucho también con Pablo, ahora ellos también ya se están volviendo como educadores, ya maestros, profesores ya en este sentido, y que no las avisabe a Apolo, y sin miedo, dialogar, decir, mostrar, y te dice exactamente, le explicaron más extensamente el camino. Pues algunas veces uno podría quedar, y posiblemente Apolo quedaba un poco en lo superficial, o no llegaba tan profundamente. Pero después ya dijimos que Apolo incluso superará ya a los mismos maestros, porque Apolo se le pondrá al mismo nivel que Pedro, al mismo nivel de Pablo, al mismo nivel de Jesús. Algunos dicen, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Jesús, yo soy de Pablo. Imagínense. Entonces quiere decir que la elocuencia y la capacidad de este Apolo con quien nos estamos encontrando es algo muy bueno y muy lindo. El hecho de explicar con más exactitud el camino. Esto también es muy bueno tenerlo en cuenta, saberlo, ¿verdad? Porque cuando hablamos del camino, no estamos hablando simplemente de 2 o 3 formulitas, ¿verdad?, que uno tendría que memorizar y basta. Sino que al hablar del camino, estábamos hablando de una adhesión total de vida. El camino se refiere entonces a lo que nosotros vamos forjando en nuestra propia existencia. Y esto te llama después a una visión de acuerdo al Evangelio, a una visión de acuerdo a la propuesta que Jesús había traído. Entonces por eso aquí explicaron más exactamente el camino, como diciéndole, bueno, yo ave Apolo, ñañemonguetamí, y ponaitereguilar ella por ahí lleva, pero hay ciertos elementos que tenemos que ir mejorando. ¿En qué consiste? Aquí no nos dice, ¿verdad?, cuáles son estos consejos o en qué sentido también ellos le están ayudando a Apolo en su propia presentación del Señor. Pero en nuestra vida cotidiana, y después nosotros iremos cada vez más profundizando esa vez en el Señor. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Durante miles de años, cada mañana y cada tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras como una manera de expresar su devoción a Dios. Se conocen como el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la palabra alma. La palabra hebrea es nefesh. Aparece más de 700 veces en el Antiguo Testamento. La traducción común al español de esta palabra es alma, y eso es un poco desafortunado. He aquí por qué. La palabra alma tiene una gran carga de la antigua filosofía griega. Es la idea de que el alma es la esencia no física e inmortal de una persona que está contenida o atrapada en su cuerpo para ser liberada al morir. Es una idea estilo el fantasma en la máquina. Esta noción es totalmente ajena a la Biblia. No se parece en nada a lo que nefesh significa en el hebreo bíblico. El significado más elemental de nefesh es garganta, como cuando los israelitas estaban vagando por el desierto. Tienen hambre y sed y le dicen a Dios, extrañamos los pepinos y los melones que teníamos en Egipto. Ahora nuestra nefesh se ha secado. O cuando José fue llevado como esclavo en Egipto, su nefesh fue puesto en grillos de hierro. Pero nefesh no solo significa garganta, ya que toda tu vida y cuerpo depende de lo que entra y sale de tu garganta. Nefesh también podría usarse para referirse a la persona entera. Como en Génesis, había 33 nefesh en la familia de Jacob. Esto es 33 personas. En la Torá, un homicida es llamado un asesino de nefesh y el secuestrador es llamado un ladrón de nefesh. En las primeras páginas de la Biblia, tanto humanos como animales son llamados nefesh vivientes. Si el aliento de vida ha dejado a un humano o animal, el nefesh permanece. Simplemente se conoce como un nefesh muerto. Esto es un cadáver. En la Biblia, las personas no tienen un nefesh. Más bien, las personas son un nefesh, un ser viviente físico y que respira. Eso podría sorprenderte, porque la mayoría de las personas asume que la Biblia dice que el alma sobrevive fuera del cuerpo después de la muerte. Y aunque los autores bíblicos sí tienen el concepto de las personas existiendo después de la muerte, esperando por su resurrección, raramente hablan acerca de esto. Cuando lo hacen, no utilizan la palabra nefesh. Así que, aunque nefesh frecuentemente se traduce como alma, la palabra hebrea realmente se refiere a todo el ser humano como un ser viviente físico. De hecho, esta es la razón por la que los personajes bíblicos utilizan frecuentemente esta palabra para referirse a sí mismos, y se traduce como yo, como el Salmo 119. La mayoría de las traducciones dicen que viva mi alma para alabarte. En hebreo, el poeta literalmente dice que viva mi nefesh para alabarte. Al usar nefesh, el poeta enfatiza que su ser completo, su vida y su cuerpo, ofrece agradecimiento a Dios. En Cantar de los Cantares, la joven mujer constantemente se refiere a su amado como el que ama mi nefesh. Y por supuesto, el amor no es solo una experiencia intelectual, es una emoción que activa todo tu cuerpo, tu nefesh entero. Esto nos ayuda a entender el esplendor de los poetas bíblicos que podían combinar los múltiples significados de nefesh en un mismo lugar. Como en el Salmo 42 leemos, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, mi nefesh. Mi nefesh tiene sed de Dios, del Dios viviente. Así que en un nivel físico, tu garganta puede tener sed como la de un ciervo. Pero luego, esa sed física puede convertirse en una metáfora de cómo todo tu ser anhela conocer y ser conocido por tu Creador. Lo que nos trae de vuelta al Shema. Amar a Dios con toda tu nefesh significa dedicar toda tu existencia física a tu Creador, aquel que nos concedió estos asombrosos cuerpos en primer lugar. Se trata de ofrecer todo tu ser con todas sus capacidades y limitaciones, buscando amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la palabra hebrea para alma. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King.
mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende Espíritu.
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, estamos con el Nuevo Testamento, en este momento Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Y sobre todo, queridos amigos, estamos con estos versículos que subrayamos. Desde el 26, entonces comenzó a hablar con valentía en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Áquila lo escucharon, lo llevaron aparte y le explicaron más exactamente el camino. Queriendo pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron una carta a los discípulos para que lo despidieran. Cuando fue un gran proyecto a los que habían creído, a todos aquellos que se han adherido por medio de la gracia. Por eso dice, refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por medio de la Escritura que Jesús es el Mesías. Y bueno, aquí, queridos amigos, en este discurso, Peña de Yeicuamo, voy a ver todos los discursos, tanto de los apóstoles como lo que encontramos en esta carta, que son unos cuantos discursos, nos hacen entender que en la medida en que nosotros estamos más enraizados en el Evangelio, en Jesucristo, en Dios, entonces todo es desde el hombre, sale esa capacidad, era para poder, dice aquí, refutaba vigorosamente a los judíos en público. Es decir, lo que creyete hoy. Característica esencial y fundamental para la vida de un cristiano, ¿verdad? Para la vida de cada uno de nosotros. El hecho de refutar aquí quiere decir que do creye lleva la olla por jamás y jamás, oye monbarete jamás, a veces jamás. Este es el único camino. Esto es lo que nos va a llevar a nosotros, ¿verdad? Para que podamos fortalecernos en el camino de la fe. Y bueno, así entonces, cuando llega, fue de gran provecho a los que habían creído por medio de la gracia. Cuando llega, esto también, ¿verdad? El hecho de llegar,
llegar y ponerse entonces a disposición, llegar y ponerse a disposición del Señor. Comienza transmitiendo, decíamos, la memoria de esta iglesia de Éfeso. Esta es la forma como él comienza a hacer historia. Y por eso es que aquí queda bien impregnado todo lo que ellos van haciendo, van realizando, de un sentido teológico, ciertamente, porque aquí simplemente lo que se está acentuando es el cómo predican a Jesucristo, cómo hacen llegar esta buena noticia de Jesucristo. Entonces es un resumen maravilloso donde él primero llega, se va insertando, por otra parte también con una característica esencial y fundamental de que ese es elocuente y es un conocedor. Cuando te dice la Escritura se refiere directamente, decíamos, al Antiguo Testamento, entonces hay cualquier improvisado en el bar. Y así que él también hizo todo un camino, él fue instruido en el camino del Señor. Este camino que nos hace entender a todos y a cada uno de nosotros que el camino del Señor, con su espíritu apasionado, porque era un hombre entonces bien apasionado, o yo voy de ir a Pablo, ¿ve? Y por eso que entrará en esta lista, ¿verdad? Incluso con los otros grandes apóstoles como es Pedro, ¿verdad? Imagínense. Entonces ahí también entrará Apolo. Y por último, queridos amigos, cuando Priscila y cuando Áquila lo escucharon, lo llevan aparte, dice, porque ya completa y me hagan de catequesis. Apolo y ponete la aérea, pende querima, pende anuncio, pero falta y mide algunos elementos que tienen que dirigir, que tienen que impregnar la vida de todo hombre. Y queriendo pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron una carta a los discípulos para que lo recibieran, Esta es una de las características esenciales dentro de toda comunidad, ¿verdad? Porque pero hay entonces alguien que les introduce, ¿verdad? Alguien que les muestra el camino, un bojapillo, ¿verdad? Para que justamente él entonces pueda también ser recibido dentro de la comunidad. Muy bien, queridos amigos, vamos a seguir próximamente con más estudio, ¿verdad?, del Nuevo Testamento con Hechos de los Apóstoles. Yo me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.